sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Proverbios 4 del 23 al 24. Muy buenos días, un cordial y especial saludo para cada uno de ustedes en esta hora. Hoy es un día súper bello, súper especial para que conectes con esta transmisión, un espacio para relaciones interpersonales y por supuesto para escuchar tu historia me inspiró. Un espacio para interactuar hoy con los profesionales de la salud mental. Tengo el gran privilegio dado por Dios de tener en este día al doctor Francisco, neuropsicólogo, de tener al doctor psicólogo César y otros grandes y reconocidos psicoeducativos de la salud mental, emocional y por supuesto de los sentimientos humanos. Así que quédate hasta el final. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien. Y por aquí Bueno, estaba César. tomando el sol, tratando Ajá. de, como siempre, cuidar lo físico para poder trascender al tema espiritual también, porque a medida que uno cuida lo físico, también fortalecemos otras cosas en nuestra mente. Sí, eso sí es verdad, total. El manual de instrucción dice que el cuerpo es templo y que debemos cuidarlo. Así que esa es una forma de cuidarlo. Y bueno, César, ya que pasaste ahí, cuéntanos algo de ti, cuéntanos una historia, algo que nos motive, que nos inspire. Cuéntanos sobre ti. ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde vives? ¿A qué te dedicas? ¿Eres casado, soltero, tenés hijos? Bueno, no es que me gusta hablar mucho de mí, pero no, pues yo tengo familia, tengo mi mujer, tengo mi hijo. Mi hijo Ajá. ya tiene como 17 años, ya está grandecito. Ah, ya está grande. Sí, el año entrante ya cumple su mayoría de edad, ya está saliendo del colegio. Ajá. Y no, y soy una persona, pues me ha tocado como yo creo que la mayoría de la gente del planeta Ujú. pasar por momentos muy gratificantes y por momentos también muy adversos. Sí. Lo único que siempre me ha quedado y me ha mantenido es la actitud. Sí. Y pues he tenido la oportunidad de estar, también tener un acercamiento al tema espiritual. Sí. Eh, Frecuenté en algún momento también psicología atendiendo personas en una iglesia. Sí. Y pues la verdad, hace rato no integro, digamos, un aspecto más específico, digamos, a nivel religioso, pero pues considero siempre que hay cosas muy importantes y que dentro de eso está lo espiritual, que es lo trascendente para nosotros, los seres humanos. Y César, ¿tú eres psicólogo? Sí, Sí. sí, no, ¿Y cuál es tu yo especialidad? O sea, más imagino que que tienes una rama en psicólogo, la psicología. yo tengo es una vocación Ajá. por el bienestar de los seres humanos. Y pues la psicología me parece que es algo que trabaja por esa finalidad. Eh, yo siempre cuando me dicen qué modelo manejan, yo pienso una cosa. Yo generalmente, si nos vamos al plano profesional, Sí. yo he trabajado casi siempre acercamiento al tema de la salud y al contexto clínico, ¿no? Ah, ok, Eh, me gusta ese me encanta, el de clínico me gusta. No lo sí, entiendo mucho, pero me parece interesante. claro, no, y es que la gente siempre nos asocia a un tema Ajá. de consejería, de análisis, del Ajá. comportamiento, de otra gente que ya entra es al tema de lo psicopatológico, los trastornos mentales, pero nosotros hacemos mucho más, Adriana. Sí, A mí me parece maravilloso en la psicología para el vínculo que tiene que haber entre espiritualidad y ciencia, ¿sí? ok. Me parece que es importante porque fíjate que no más desde lo que estamos hablando desde el punto de vista biológico,
pues Sí. no podemos desligar la parte material que tenemos, material hablando de lo físico, de lo biológico y de lo social también, ¿no? Sí. Y hay muchos aspectos, por ejemplo, desde, desde el tema emocional, que eso refuerza, digamos, o genera unas sustancias en nuestro cerebro que hacen que nosotros tengamos una sensación de bienestar o no. Ajá. Entonces hay unos neurotransmisores como la oxitocina o como la serotonina, y es el neurotransmisor que le llaman que es la felicidad. Pero esos neurotransmisores se activan o no se activan dependiendo de la condición física, dependiendo si uno come bien, dependiendo si duerme bien, si hace ejercicio, si se Ah, alimenta, ok. si se relaciona bien con los demás seres humanos y uno, por ejemplo, el tema empático es fundamental cuando uno se levanta con esa energía y uno puede expresar una sonrisa al otro, el otro interactúa, se refuerza y ahí también una segregación de serotonina. Sí. Entonces, fíjate tú que la psicología tiene un marco amplio desde los factores Sí. biológicos, desde los factores Ajá. sociales y desde la forma en cómo nos hemos desarrollado, obviamente, en familia y las creencias y todos estos, digamos, traumas o problemas que muchísimas veces los seres humanos hemos tenido, precisamente porque en esas relaciones han habido lamentablemente aspectos, digamos, muy adversos en la relación, en los vínculos, por ejemplo, de la familia, que es el núcleo básico de la sociedad. Y todo Sí. esto, lo que hace es que haya unas explicaciones y unos modelos en la psicología que, que estudian al ser humano en diversos contextos. Uno de ellos es el de salud y es el clínico, que es en el que me he enfocado, ¿cierto? Pero, Sí. pero también digamos que se trabaja, digamos, a nivel alterno en muchísimos contextos, porque la psicología está en la educación, en lo laboral, en lo jurídico, por ejemplo, o en lo forense, está también en lo social, hasta en lo deportivo, porque un deportista puede ser de élite, puede ser el mejor jugador del mundo, el mismo Lionel Messi o cualquiera, y pues la psicología, el comportamiento humano es fundamental para pasar adversidades, y más, por ejemplo, en competencias deportivas. Mm, entonces, digamos que hay un amplio conocimiento de lo que es el comportamiento humano a nivel de lo material, Sí. pero reconozco desde un punto de vista profesional, pero sobre todo personal, que pues hay una trascendencia hacia el plano espiritual y tomando como referencia también de que mm, nosotros, eh, yo pienso que nomás digamos, desde estudios y postulados en donde dicen que hay algo más allá de esta vida terrenal, de esta vida material, porque existe Ajá. también la física cuántica, que nos explica que digamos, fenómenos diferentes a los que hemos encontrado en la ley de la gravedad. Y aparte de esto, también hemos visto que hay unas leyes fundamentales como que la energía no se destruye, sino se transforma. Entonces, fíjate tú que Ok. cuando tenemos tenemos agua hirviendo, toda esa agua se evapora. Y cuando se evapora, en ese momento no se está acabando su condición, solamente se está transformando en vapor. Sí. Exactamente, nosotros estamos con un traje físico, pero somos seres espirituales. Ok. Y obviamente eso simplemente es prestado. Sí. Eso yo lo tengo en cuenta y son, digamos, que dos fenómenos paralelos, el fenómeno científico y todo el contexto espiritual. Eh, entonces creo y estoy determinado que tenemos que siempre tener esa apertura para poder escuchar, aprender y sobre todo sentir de corazón eh, Sí.
esas pautas relacionales con los demás seres humanos independientemente de sus diferencias. Sí. Independientemente de eso, yo creo que tenemos que mirar, yo creo que nosotros como seres humanos somos seres que se nos dotó de una inteligencia, una intelectualidad, pero yo lo que sí creo, ¿sabes qué es? Sí. Que nosotros estamos, digamos que dañando un poco esa intelectualidad, esa capacidad que nos dio a nosotros la divina providencia, Dios en su máxima expresión. Sí. Porque pues realmente lo que hemos visto en el siglo XX y en el siglo XXI, sobre todo en el siglo XX, es que se avanzó mucho en avances científicos, avances en el tema de la medicina, todo lo que tiene que ver con los inventos científicos como la penicilina, como, digamos, aspectos médicos relevantes, aspectos armamentísticos también, ¿cierto? La era industrial, con todo eso avanzamos, pero no avanzamos de igual manera en la comprensión del comportamiento humano. La psicología es una disciplina muy nueva, entre comillas, que lleva un poco más de 100 años comparado con otras disciplinas. Oh, sí, es nueva. Sí, un poco más de 100 años, pero somos hijos de la filosofía. Tú sabes que la filosofía es la madre de todas las ciencias. La filosofía precisamente tiene conexión con la teología y con todos los estudios también religiosos. Sí. Sí, y somos hijos de la filosofía porque encarnamos postulados filosóficos. ¿Sí? Lo que pasa es que en el siglo XX se avanzó mucho en la parte más científica, desde lo matemático, desde la medicina, y se avanzaron en cosas, pero lamentablemente llegaron las guerras mundiales, y por las guerras mundiales realmente se distorsionó todo, y por unos intereses particulares que hasta el día de hoy digamos que nos tienen sometidos en este sentido. Entonces el mundo ha dejado de saber por qué el ser humano se tiene que comprender más, tienen que haber unas mejores relaciones, una mejor legitimación del otro, cómo es que tú, por ejemplo, percibes a los demás, cómo es importante también que tú tengas autoconocimiento para que en una relación, por ejemplo, de pareja, pueda funcionar mejor, o en una familia, o en una interacción con quienes estés conviviendo, y de esa manera pueda florecer realmente un sentido que vaya, aparte del contexto de religión, un contexto pleno de espiritualidad contigo mismo y con los demás. Y puedas, digamos, aferrar y realmente cumplir el propósito de vida que tú tienes acá, y que puedas también apoyarte, digamos, en Dios principalmente. Así es. Sí, pero teniendo en cuenta que tú eres un ser humano y que necesitas también de un conocimiento del comportamiento humano, que creo que es lo que ha faltado, sobre todo en las últimas décadas y en estos últimos 2 siglos. Eso es lo que yo podría decir. Ok. Me gusta. Porque hemos tenido un retroceso, discúlpame el último, hemos tenido un retroceso. Fíjate las guerras que están pasando ahorita. Y se supone que en el siglo XX y en el XXI ya habíamos pasado por el tiempo muy pasado de la Edad Media de la Inquisición. Habíamos pasado, bueno, otras etapas en donde se supone que no había el conocimiento pleno científico que hay actualmente, pero parece que lo que ha faltado es un tema espiritual, y ese tema espiritual se tiene que consolidar también a través de la comprensión de cómo actuamos los seres humanos. Ok. Puedes seguir, César, tranquilo, dale con libertad. No. Está muy interesante tu charla. No, dale. Estoy en un monólogo y me agrada escucharte a ti en tu apreciación. Ok, pero dale, yo ahorita te hago preguntas.
de lo que estás hablando. Dale con toda libertad, me interesa y me gusta mucho el tema, cómo lo manejas, cómo lo expresas, me gusta, me llama la atención bastante. Porque pese a que yo soy predicadora de la palabra y que yo me rijo mi manual de vida y mi manera de estudiar y de adoptar ciertos comportamientos de vida o como humana, yo lo saco bíblicamente, ¿verdad? Pero a mí me gusta mucho, la psicología y una de las ramas que, aunque por supuesto no lo manejo, no tengo el conocimiento pleno, amplio, ni mucho menos el tecnicismo, pero el tema de la psicología clínica me gusta y me gusta como lo mencionaste ahorita. Yo tengo amigos psicólogos y a veces intento como que háblenme un poquito de la psicología clínica y me dicen, no, a mí no me gusta, yo no lo manejo. Y yo digo, pero ¿por qué? Si es que es un tema como interesante, tiene que ver mucho con el comportamiento del humano, cómo observar, cómo se comporta, por qué lo hace, es como la forma también, pensaría yo, ¿no? De poderle dirigir, direccionar, ¿no? Encontrar como causas. Claro, es que sabes más que lo clínico, Sí. Porque lo clínico se remite mucho a trastornos mentales. ¿Sí? Entonces el clínico entra en diagnóstico de trastornos y de patologías. Pero es que yo ¿Sí? precisamente eso es una partecita mínima de lo que hace un psicólogo. Entonces a nosotros nos conocen en esa área. Ajá. Y siempre enfocan a los psicólogos en esa área cuando esa área es el 2% de la psicología. Ah, ok. Falta el 98%, que es lo que yo quisiera que las personas nos comenzaran a conocer a nosotros. Ajá. Porque en ese 98% es donde está todo el potencial que tenemos nosotros como profesión. Entonces, en la psicología clínica se va mucho al problema, ¿no? Al trastorno mental, y pues es muy importante. Pero es más importante salirnos de ese modelo clínico biomédico y comenzar a mirar otra esfera de la psicología maravillosa que va ahí mismo, no digo que no, va ahí mismo, y que me encanta, que es tratar de posicionar los factores protectores de promoción y de prevención del daño y de la afectación humana. Es decir, en lugar de enfocarnos en el problema, nos enfocamos en la promoción de lo que genera que pueda evitar el problema. Okay. Entonces, la Organización Mundial de la Salud nos habla sobre que salud no es solamente la afectación o el trastorno o la enfermedad, sino la consolidación de un bienestar integral. Y ese bienestar integral solamente lo vamos a ver si nosotros adquirimos aspectos, digamos, que vayan encaminados a generar esa protección para nosotros los seres humanos. Y uno de los factores protectores, y que es, yo creo que es el más importante y el que nos abarca a todos, pues es el contexto espiritual. Pero eso es digamos, esa es la parte cumbre, pero como yo te manifestaba, somos seres materiales, y por nuestra condición somos seres también, aparte de seres espirituales, somos seres biopsicosociales. Entonces, es maravilloso porque... César, biopsicosociales, ¿lo puedes explicar más amplio? Sí. Que nos relacionamos. Claro, entonces, mira, voy a poner unos ejemplos a ver, para que podamos entender más amplio, digamos, más amplio y la integración que hay entre esto y lo espiritual. Si nosotros, lo que yo te decía, si por ejemplo, nosotros dormimos 4 o 5 horas, por ejemplo, se han dado estudios científicos en donde dicen que dormir 4 o 5 horas es lo mismo que tomarse 6 o 7 cervezas. Okay.
¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasa? No sé si en algún momento tú te has tomado 6 o 7 ceteros. ¿Sí? Sí, claro. Para, sí, sí. para mirar cómo se siente ya uno. Bien mareado. Correcto. Y el comportamiento y la conducta no es la misma. Total. Entonces, esa es la área biológica, con un ejemplo específico, en este caso del sueño. Porque el sueño afecta la dinámica cerebral. Y al afectar la dinámica cerebral, nosotros no vamos a poder tener la misma elocuencia, la misma capacidad de interacción de pronto con una persona en un momento determinado, porque de pronto vamos a estar irascibles o vamos de pronto no vamos a tener un buen comportamiento Sí. en el momento en que nos relacionamos con otra persona, por ejemplo. Y a veces no lo hacemos consciente y simplemente fue un tema de sueño, no es más, no hay otra explicación. Ok. ¿Sí? Eso para poner el ejemplo de que somos seres biológicos, cuando hablamos de biopsicosocial. Entonces, ¿qué pasa? Que esa parte biológica afecta en la manera en cómo nosotros podemos conocernos a nosotros mismos, estar tranquilos con nosotros, por ejemplo, en un día en particular, y de paso, cómo es que nos vamos a relacionar con los demás, y eso también afecta la manera en cómo nos vamos a relacionar a nivel espiritual, desde un contexto puramente material biológico. Y si nos vamos a lo social, pues obviamente las relaciones y las dependencias y la construcción de nuestro carácter depende también de las relaciones y los vínculos que establezcamos. Entonces, el tema de la validación emocional, del refuerzo que llaman los conductistas en psicología, es muy importante, porque cuando a ti te valoran desde un proceso de infancia, Sí. pues va a ser, más fácil que tú puedas construir una autoestima sólida. Ok. Y si tú construyes una autoestima sólida desde lo social y desde lo psicológico al mismo tiempo, ¿sí? Por eso es biopsicosocial, entonces tú te vas a desarrollar también mejor en la forma en cómo tú te quieres, en la forma en que tú exiges respeto porque tú recibiste ese respeto de infancia, porque aprendiste también eso desde esos modelos familiares, y ese respeto y ese don de amor que puedes dar a los demás. Y solamente desde esa perspectiva es que tú, al estar, voy a utilizar una palabra que no uso, pero influenciado en cierta forma por ese desarrollo, por ese proceso de vida desde infancia hasta la edad adulta, Sí. es que tú puedes también trascender, de alguna manera, en un ámbito también, personal, social, y te puedes consolidar espiritualmente también. Ok. Pero hay, muchas otras explicaciones, ¿no? Y ya lo demás viene por esa búsqueda interna que tú también como persona puedas hacer. Todos los seres humanos somos diferentes. Hay unas generalidades que nos dicen eso, ¿sí? De cómo fortalecemos nuestra autoestima, de cómo nos desarrollamos en el día a día. Pero pues también hay que cada uno de nosotros asume ciertas circunstancias de la vida en forma particular. Y personalmente uno siempre está en la búsqueda de eso tan maravilloso que es lo espiritual, que es la búsqueda de Dios en nuestras vidas, y que es un paso importante, pero teniendo en cuenta que también debemos conocer el comportamiento humano. Por eso es tan importante saber de estos temas.
Ok, ok. Sí, me parece muy importante también. Y como te decía al principio, independientemente de mi, bueno, de mi contenido, que mi contenido en mi diario vivir es la palabra, es Dios, pero estos temas me encantan muchísimo. Y qué bueno, es bueno escuchar de un profesional como usted, reconocer, ¿no? Reconocer la existencia de ese creador, de ese, de ese Dios, de ese ser supremo. Eso es importante, ¿sabe? Hay un texto que dice que toda rodilla se doblará y que todos le reconocerán y todos le adorarán. Así que ahí se cumple, ahí se cumple. Y yo siempre he dicho que todos los seres humanos tienen habilidades, tienen dones y tienen talentos, ¿sí? Están los dones, las habilidades, los talentos para crear con sus manos, para escribir un libro, para la ciencia, la medicina, el tema de la psicología. Bueno, todo esto son talentos y también son propósitos que tiene cada ser humano lo tiene. Y mira que cuando tú hablabas algo de lo espiritual, nosotros, o bueno, yo Adriana González, tiendo a analizar mucho el comportamiento humano, obviamente desde la ignorancia, obviamente que no estudie nada que ver con psicología ni con cosas así de ese tema, pero desde el ámbito espiritual, desde donde yo me rijo o me oriento, es con un mundo espiritual y muchos comportamientos tienen que ver con temas espirituales. Y tú hablabas ahorita de unos líquidos, ¿no? De líquidos que comenzaban a manifestarse por causa de la falta de sueño, la mala alimentación, los malos hábitos, ¿sí? Porque la medicina, pues, lo que busca siempre es como tener la base, ¿cierto? Como un fundamento para estos comportamientos. Entonces, eso a mí me trae mucha curiosidad, porque nosotros estamos entre dos mundos, estamos en un mundo natural, un mundo tangente que tocamos, que vemos, y venimos de un mundo espiritual, y tú lo dijiste, somos seres espirituales. Eso quiere decir que la ciencia ha reconocido la espiritualidad. Somos seres espirituales y el ser espiritual es eterno, es para siempre. Pero lo que pasa es que el ser espiritual se mueve en un plano natural, terrenal, tangente, porque lo espiritual no se ve. Y por eso a la ciencia le cuesta este tema de la espiritualidad, por lo que no se ve, ¿sí? No se toca. Y pues la verdad ese tema es bien fascinante, me gusta todo lo que nos explicó. No lo puedo mencionar así tal cual, porque como te decía, no manejo el tecnicismo ni nada de eso, pero me gusta escucharlo, y es bueno que otros puedan escuchar y apreciar desde su postura, ¿no? Desde su postura como profesional, y como bien lo dice, en la parte del bienestar y la salud de las personas, y que va más allá de su preparación como profesional, sino es algo que tú ya tienes adentro y tú le llamas vocación. Y yo creo que eso es lo que rige todas las actividades del ser humano. En mi caso, a mí lo que me mueve a hablar de Dios, a mí lo que me mueve a predicar es eso, precisamente, la vocación. Y la vocación tiene que ver con la humanidad, con las personas. Yo, y desde allí, dime. No, tranquila, termina. Ok. Entonces desde allí yo tengo una palabra donde le puedo decir a la persona: sí puedes, y te puedes levantar y puedes transformar el problema, la dificultad que tiene, lo puedes transformar en algo bueno, en algo de bendición, y puede ser como ese empujón que te está dando el problema, pero para ir hacia adelante, para crecer, para madurar, para expandirte, para ser mejor persona, ¿sí? Y eso tiene mucho que ver también con el tema de madurar las emociones, los sentimientos, de adentrarse a ellos, de conocerlos, de tocarlos, de aceptarlos. Y no importa que sean, como nosotros siempre decimos, sentimientos negativos y positivos, pero no, son sentimientos. Y por lo general el ser humano no quiere sentir dolor, no quiere sufrir, siempre quiere que todo esté bien, quiere una vida perfecta. Y en la búsqueda de ese no sufrir, y en la búsqueda de ese perfeccionismo, pues se va a encontrar con barreras, con obstáculos. Entonces ahí estoy yo con mi vocación, desde obviamente de mis experiencias, mis vivencias en los diferentes roles que manejo como mamá, como esposa, como ama de casa, como profesional también, como amiga, como hija, como hermana.
y encontrarnos con un sinnúmero de obstáculos, pero que no son obstáculos, sino son como oportunidades que nos da. Si hay una debilidad en nosotros, es una oportunidad para fortalecerle y para conocerles más. Entonces es como la forma en que yo lo manejo y lo hago con vocación, siempre creyendo que el ser humano es un ser infinito, es infinito, y que siempre hay algo nuevo que aprender, y que nosotros los seres humanos somos esto, no tenemos como te digo yo, como un fin. Siempre salimos y siempre estamos produciendo pensamientos brillantes, ideas brillantes. Entonces pienso que es algo muy bello que creó Dios, con unas capacidades impresionantes. Bueno, ese es como mi aporte ahí. Ahí te dejo para que termines, y me gustaría escuchar a mi amigo Neuro también. Sería bueno que nos compartiera un poquito. Te iba a decir algo antes de darle el paso al doctor Francisco, que es una eminencia en el contexto de la neuropsicología. Yo quería aportar lo último, y es que me parece importantísimo eso que tú dices, porque es que más que un sentido, o sea, es lo que yo quiero transmitirle a la sociedad, y es esto, el bienestar, claro, el acercamiento a un contexto espiritual, pero que, digamos, no se ha entendido muy bien el concepto. Desde la psicología y en general en el comportamiento humano hay una rama que es humanista, y desde ese punto de vista la espiritualidad tiene que ver con esa consolidación maravillosa de qué es lo que tú haces y lo que tú reflejas, Adriana, por ejemplo, que me parece maravilloso, y lo que yo trato de hacer también, que es digamos, sentir en el alma esa vocación que tenemos por un propósito de vida que no se queda en un ego, que no se queda en algo personal, sino que trasciende a una sociedad, independientemente si es desde tu rol, digamos, de específico, o desde mi rol profesional con unas especificaciones, o desde el rol que cualquier persona tenga, porque todos venimos a aportar para un mundo mejor. Entonces esa parte está desde un modelo específico del comportamiento humano de la psicología, que es el humanismo, y ese propósito de vida, eso que nos lleva a motivarnos, eso que nos lleva, digamos, a tener claridad frente a lo que vinimos a hacer y a lo que damos a los demás, esa meta que todos debemos tener, y que realmente no todos tenemos, lamentablemente, esa misma claridad por lo mismo, por esos problemas y afectaciones a la autoestima, al desarrollo de nuestro carácter desde la infancia, por tantos problemas, personas que también nos ha tocado y les ha tocado a otras personas cosas increíblemente fuertes, espantosas, muy, muy duras, muy difíciles en su vida, pues no logran después canalizar y poderse, digamos, proyectar para sí mismos y para los demás, y poder tener ese vínculo, esa parte relacional que pienso yo que genera eso que llamamos espiritualidad, ese propósito de vida. Entonces, ¿qué pasa? Que lo tenemos que ir desarrollando, y lo tenemos que ir trabajando en el día al día con mucha humildad, mucha sencillez, pero siempre dando pasos en ese propósito. Entonces yo pienso que eso es importante. Lo que pasa es que a lo que iba era lo siguiente rápido, y es que el tema pasado, porque en lo que yo sí no he concordado, es que hay muchas personas que entran en dogmatismos un poco, ¿sí? Sí. Digamos que es un tema un poco espinoso. En fanatismo, no. Yo creo que los fanatismos nos han hecho a nosotros mal, porque a veces nos ciega frente a ese otro ser humano, y la capacidad que tiene también de hacer el bien consigo mismo y tratar de aportar a una sociedad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos centramos en nuestras ideas, a veces lo que sucede, ¿sabes qué es? Que esa idea cala tanto en nosotros que comenzamos a deslegitimar, que esa es la palabra que yo uso, deslegitimar al otro. Entonces, por ejemplo, la gente que es, con todo respeto, que no cree en Dios, ¿sí? La gente que no cree en Dios, pues tiene una legitimación también. Lo que pasa es que hace falta ver cómo nos estamos comunicando, el respeto que tiene la otra persona hacia mí, cómo yo exijo ese respeto, y todo eso precisamente tiene que ver con que tú tengas un propósito de vida clara, con que yo lo tenga, y con que mi carácter lo haya formado en base a una autoestima adecuada que viene desde estructuras. Pero es muy difícil, porque la mayoría de gente tiene heridas muy grandes y crecen con unos autoritarismos terribles. Entonces no se trata solamente de que la persona
tenga, por ejemplo, en la política se ve mucho eso, que sea de política de izquierda o de derecha, o que sea una persona de religión católica, o que sea un cristiano, o que crea, o que tenga una visión ancestral, yo qué sé, cualquier tipo de ideología o creencia. Entonces tenemos que aprender a utilizar ese proyecto de vida general, ese proceso de construcción de nuestro carácter, que nos fortalezca para poder dar lo mejor a los demás y para poder legitimar al otro, y eso va para todo mundo. Yo creo que esa es la verdadera esencia de lo que somos como seres humanos de verdad. Y yo creo que el que pueda hacer eso puede tener también esa connotación y probablemente llegar mucho más fácil a entender que realmente si somos, digamos, venimos a hacer mucho más este mundo en muchísimos aspectos. Sobre todo aprender de cosas que uno no sabe. No tiene uno por qué estar de acuerdo, pero yo creo que el hecho que podamos estar siempre en interlocución, eso es maravilloso. Eso era, y para darle paso al doctor y a la gente que está acá. Excúsame por la extensión. Gracias. César, muchísimas gracias. Gracias por compartir con nosotros. Y bueno, vamos a darle paso a Francisco. Bienvenido. Qué bueno tenerle aquí, Francisco. Bienvenido. Y bueno, los micrófonos son todos suyos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Adriana, Héctor, César, Patricia, ¿cómo están? Buenos días, doctor. Gusto saludarlo. Pues es un tema interesante, la relación de la fe y la salud mental. No se puede negar que determinadas acciones tienen una asociación directa a nivel del funcionamiento cerebral y de los beneficios que estas acciones pueden traer a nivel de la salud mental. Uno de los aspectos es que las religiones son el conducto por medio del cual se experimenta la fe, ¿no? Entonces, las religiones son grupos. Los grupos comparten una determinada forma de pensar, comparten normas, principios y están dirigidos hacia un fin, hacia una meta. Entonces, ahí, desde la parte psicológica, podemos ver que la religión como grupo en esta dinámica de interacción es una red de apoyo. Puede ser una red de apoyo, ¿no? Entonces, una red de apoyo en los momentos difíciles ayuda a la persona a poder solventar mejor dichos momentos. Ese es uno de los beneficios puntuales a nivel psicológico. Acciones como la oración, la meditación, a nivel de neuroimagen del cerebro, podemos ver de que se estimulan áreas, escuchen bien, empatía, cognición, y también se estimulan las áreas reflexivas, que tienen que ver con la corteza prefrontal. La estimulación es necesaria porque así como tú vas al gym a fortalecer tus músculos, a entrenarlos, de la misma manera tus neuronas requieren de ese entrenamiento. Entonces, ahí podemos ver cómo la relación, ¿no?, entre la acción y la respuesta a nivel cerebral, como psicológico, hay una manifestación positiva. Ahora, la fe promueve esperanza, la fe da propósito de vida, por lo tanto, la persona, a través de su creencia, en relación a esta parte en la cual puede depositar la carga en un ser superior, va a liberar menos cortisol, que es la hormona del estrés. Por lo tanto, va a poder manejar mejor algunos aspectos a nivel emocional. Claro, las religiones que son muy restrictivas, muy punitivas, donde hay una mirada castigadora, poco flexibles, no ocasiona estos beneficios, ¿verdad? Y bueno, no es solamente también ahí la parte de la variable de la religión como grupo, sino también del núcleo familiar, ¿no? Es como los padres estrictos, muy rígidos, muy poco flexibles, generan cargas emocionales. Entonces eso es lo que puedo aportar. Si gustan, les puedo leer uno de los artículos que estoy terminando acerca de la fe y el cerebro. Sí. Todavía no lo termino, pero puede darnos un poquito más de bosquejo.
Y dice, la relación de la fe y el cerebro es un tema fascinante que no ha pasado desapercibido por las neurociencias. La fe entendida como la creencia en lo divino y el cerebro como el órgano encargado de procesar la información y regular las funciones del cuerpo tienen una conexión compleja y multidimensional. Es un punto innegable la conexión entre la actividad mental y las prácticas de fe, existiendo un impacto a nivel cerebral, influyendo en la experiencia y percepción social. Este es un punto muy interesante porque vuelve a la parte del grupo, ¿no? La interacción social libera vasopresina y libera oxitocina. La oxitocina principalmente es considerada como la hormona del amor. Y justamente esta se libera cuando hay contacto social, cuando hay interacción, lo cual la presencia en el torrente sanguíneo de oxitocina disminuye la presencia de cortisol. Esa es la importancia, ¿no? Por eso la Biblia insta en un punto a reunirse, ¿no? A incitarse al amor y a las obras excelentes, porque estamos viendo de este factor de estimular a nivel cerebral la empatía. Entonces todo tiene un porqué. Y el poderlo anidar es importante. Ahora dice, hablar de investigación es poder llegar a conclusiones sobre cómo las experiencias religiosas y espirituales afectan la actividad cerebral. Principalmente se ha estudiado el impacto de la meditación y de la oración en la salud mental. Estudios de neuroimagen muestran cambios en la estructura cerebral y en la conectividad. En el caso de la meditación se ha visto una mayor actividad en regiones asociadas a la atención y la empatía. Desde la psicología se ha explorado cómo la fe y las creencias religiosas pueden influir en la salud mental a través del consuelo que proporciona, el sentido de propósito que da y el apoyo social. Esos tres ejes son los que están vinculados con la salud mental. Estos cambios a nivel de la estructura cerebral se muestran en la corteza prefrontal, asociada con la toma de decisiones y la autorregulación emocional. Entonces, las prácticas que nosotros llevamos en función de nuestras creencias ligadas a un contexto religioso, espiritual, van a estimular capacidades de regulación emocional. ¿Sí? Cuando están bien direccionadas, porque no podemos obviar la parte en la cual el ser humano sigue condicionado a una realidad biológica. Y la realidad biológica es que cuando la emoción nos rebasa, la razón se pierde. Eso hay que entenderlo. Ahora, la participación religiosa y espiritual está asociada a una mayor satisfacción de vida, menor riesgo de depresión y ansiedad y mejor adaptación al estrés. En ese sentido, la fe puede proporcionar esperanza y propósito en momentos difíciles, lo que ayuda a reducir el estrés. El participar en comunidades religiosas proporciona muchas veces una red de apoyo, lo cual es beneficioso para la salud. Eso, bueno, todavía no lo acabo, ya que lo termine, lo voy a publicar en la página web que tenemos, que es fptpi.com. Pero bueno, eso es en sí lo que yo te podría decir, y sí es importante que no nos vayamos, como decía César, a ese fanatismo religioso. Estamos tratando de ser objetivos en el sentido de no irme a esta cuestión en la cual yo empiezo a hablar de un Dios, el cual es intangible, el cual no se ve, el cual no se puede demostrar por un método científico. Sin embargo, el ser humano a través de su conducta sí muestra la existencia de ese Dios. Pero cuando las acciones del ser humano se dirigen en función de todo esto que estamos comentando. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, cuando nosotros perdemos la objetividad y empezamos a irnos al pensamiento mágico, que es esta parte en la cual yo no puedo comprobar lo que digo, entonces en esta pasión, cuando hay pasión, la emoción se eleva, la razón se bloquea. Eso es totalmente biológico. Adelante. Ok, bueno, ok, Francisco. Yo quería hacerte una pregunta y quería que nos hablaras un poquito desde la parte neurológica, el tema del comportamiento humano cuando ha tenido episodios de vida traumáticos. ¿Cómo podría este individuo, esta persona poder superar estos traumas a nivel neurológico? A ver, todo esto causa cambios plásticos. O sea, ¿por qué decimos cambios plásticos? Porque el cerebro puede alterar su morfología y su conectividad.
Entonces las personas que han sufrido traumas ya no responden a los estímulos de igual manera como una persona que no ha estado sujeta a trauma. ¿Por qué? Porque la persona que está sujeta a trauma por violencia física, psicológica o sexual está en un estado de hiperalerta. Entra a este estado fácilmente. Inclusive, estímulos neutros pueden ser tomados por el cerebro como amenazantes. Entonces, aquí es donde está el problema, en esta respuesta de hiperalerta. ¿Esto qué significa? Que tu cuerpo secreta más fácilmente cortisol, que es técnicamente estrés, y cuando permanece en tu torrente sanguíneo causa inflamación. La inflamación causa alteraciones neuroquímicas y por lo tanto afecta la comunicación a nivel neuronal y por lo tanto tu juicio, tu toma de decisión ya no va a ser eficiente. ¿Por qué? Porque está anclado todos estos aspectos justamente estos componentes biológicos. Por ejemplo, ayer le platicaba a César de que los alimentos juegan un papel relevante junto con la microbiota, una población de bacterias que tenemos en los intestinos y cumplen funciones muy importantes en la nutrición, en la descomposición, en las bases moleculares para poder generar todo lo que necesita el cuerpo. O sea, técnicamente estamos hablando del combustible. Ahora, en esos procesos que se realizan, cuando uno tiene estrés, se degradan estas bases para la parte neuroquímica cerebral. La degradación de estas bases genera metabolitos. Los metabolitos, cuando estamos sujetos al estrés, son tóxicos. Esta toxicidad lleva a una reacción química en la cual las células empiezan a fabricar más radicales libres y a la ausencia de antioxidantes, técnicamente se provoca muerte neuronal. Entonces, esa es la fragilidad del ser humano. Y hay algunos ácidos, ¿sí? Estos metabolitos generan ácidos que algunos están relacionados a la depresión y la esquizofrenia. O sea, ¿qué te está diciendo esto? Que a través de la alimentación la persona puede alterar su percepción. Por lo tanto, puede escuchar, puede ver, puede percibir cosas que no hay. Y solamente por una cuestión como la alimentación. Y un mal funcionamiento de la microbiota, por una cuestión emocional. Y esa es la realidad biológica. Por eso el ser humano es biopsicosocial. Por eso se toma ahora de manera holística. Adelante, César. Quería aportar algo ahí con relación a lo que dice el doc, y es que esa es una explicación biológica, digamos, de lo que se traduce en el comportamiento humano. Si estamos hablando ahí en particular de que por una mala alimentación, pues la persona, digamos, con el tiempo puede traducirse a través de esta investigación científica en un problema perceptual, es decir, la esquizofrenia, ¿qué es? Es un conjunto de síntomas que hacen que nosotros alucinemos, por ejemplo, de que no veamos los procesos de la realidad tal cual como las vemos nosotros las personas, entre comillas, digamos, normales. Entonces, todo esto, si lo relacionamos con un contexto espiritual, pues es muy importante porque es una explicación científica de cómo también nos afectamos en nuestra capacidad de evidenciar la realidad. Por eso es tan importante cuidar nuestro organismo desde el punto de vista biológico. Ahora, una última cosa. Si nos vamos a la psicología netamente, esto es desde el punto de vista neuropsicológico, que el doctor lo maneja excelente, pero si nos vamos a la parte de psicología, que tiene también que ver con la interacción, con la parte social, que hablamos, no solamente con lo biológico, sino con lo psicológico y lo social, pues hay muchas más explicaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que una depresión, siempre que nosotros veamos una persona que tiene un problema grave, que es una persona ansiosa, que lo vemos mucho, o que tiene una depresión, paremos un momento, porque eso es simplemente una alarma. Hagan de cuenta que hay un incendio. La ansiedad o la depresión sería la alarma que se activa, pero ahí no está el incendio. El incendio está en toda la casa. Y la ansiedad y la depresión son manifestaciones de que muchas cosas están ocurriendo mal en nuestra vida, como por ejemplo la que decía el doctor, todo lo biológico, mala nutrición, mala alimentación, problemas de sueño, problemas con nuestro estado físico, pero también por problemas familiares, porque hay disfuncionalidad en nuestras relaciones, porque todo lo social se ha afectado, también porque hay unas creencias, digamos, que hemos mantenido erróneas durante nuestro proceso de vida en esa interacción también
en la que hemos estado con otros seres humanos. Si nosotros estamos en nuestro trabajo mal, si no disfrutamos el trabajo en el que estamos, si no disfrutamos la carrera que estudiamos y estamos a nivel educativo en un contexto donde la pasamos con problemas en esos sentidos, donde no nos desarrollamos bien con personas porque nos hacen bullying de pronto en el contexto laboral o educativo, pues todo eso son determinantes en que nosotros podamos tener problemas como los que acaba de comentar el doctor Francisco. Entonces fíjense en que para poder entender, digamos, un contexto amplio en donde se desarrolle nuestra espiritualidad, y eso es lo que le tenemos que apuntar como nuestro objetivo de vida, tenemos que entender el contexto de cómo se desenvuelve el comportamiento humano, en este caso desde la esfera biopsicosocial, que es la que estamos explicando. Gracias, César. No sé si tienen alguna pregunta más, algo. Sí, quería como estaban hablando, bueno, decías o mencionabas el tema de las alteraciones por causa de, hablabas del cortisol, ¿es porque el cortisol aumenta? ¿Sí es porque aumenta o disminuye? Ahí me perdí, es que aumenta. El cortisol cuando aumenta, estamos hablando de una cronicidad, ¿no? Estamos hablando de estrés. Cortisol es estrés. Okay. Y en el caso donde hay una mala alimentación que viene a manifestarse la ansiedad, la depresión, cuando hablamos de una mala alimentación, no es porque la persona sea, por ejemplo, una persona que tenga dificultades económicas, sino hablamos también de aquellas personas que aunque tienen la manera económica de tener una buena alimentación, son los malos hábitos, ¿verdad? Exacto. Y es que mira, discúlpame, una mala alimentación se debe precisamente a un estado depresivo, Adriana. Si una persona a veces no se alimenta bien y no duerme bien, es porque hay de fondo un problema también psicológico desde el punto de vista social. ¿Sí? Entonces hay que mirar los procesos, digamos, biológicos, pero también, digamos, el contexto social. Entonces de ahí la importancia también precisamente de que hayan redes de apoyo y de que nos enfoquemos en estos temas pues tan importantes que se expresan a través de la religión, y los contextos, por ejemplo, como retiros espirituales, entre esas cosas, pues fortalecen también a esas personas que están pasando por momentos tan duros en su vida, y eso altera de forma positiva la química cerebral, que es lo que está diciendo el doctor, y por consiguiente la persona podría volver a alimentarse bien. Es que todo está relacionado. Ok. Doctor Francisco, quería hacerte una pregunta. Tengo una duda con respecto. Es que alguna vez escuché algo sobre la glándula, no sé si es correcto, si es glándula espinar. Espinar. Es una glándula que está como en el cerebro, que tiene que ver como con imágenes que se manifiestan en la persona. ¿Sí es la glándula espinar? ¿No será glándula pineal? Ay, perdón, exactamente esa es, pineal. Sí, señor, esa es, glándula pineal. Pineal. ¿Pineal? Pineal, Ok, pineal. pineal, listo, ya no se me va a olvidar, pineal. Y sí es una glándula, ¿verdad? Sí. Bueno, me gustaría escucharle un poquito de la glándula pineal. Principalmente es la encargada de liberar melatonina, que regula los ritmos circadianos del sueño y la vigilia, pero también libera otros polipéptidos. No, es que lo que pasa es que ahí tienen una explicación en la cual se supone que cuando tú entras en estados de meditación, en esos viajes astrales, tiende a activarse, ¿no? Entonces le llaman que el tercer ojo. Ajá. Pero eso ya es un tema más complejo, ¿no? Los polipéptidos que liberas a veces tienen que ver con factores neuroprotectores, tienen que ver con regulación también de emociones. Hay un artículo que voy a hablar sobre la muerte,
de estas experiencias de personas que no llegaron a morir, pero que estuvieron por algún momento muertos, Sí. y la explicación desde la parte de las neurociencias, que tiene que ver con una falta de oxígeno, la cual altera en automático la neuroquímica cerebral y se alteran el funcionamiento perceptivo, senso perceptivo. Por lo tanto, la persona, todas estas imágenes que trae, todos estos recuerdos, todo esto que ve, es simplemente la generación de un fenómeno de alucinación, tal y como sucede en la esquizofrenia, ¿no? Ok. Y yo creo que eso no contradice la Biblia. Es que es la parte que de repente el ser humano en su egocentrismo, porque todos somos egocéntricos, eso es una cuestión biológica. Por eso Satanás dice piel sobre interés de piel y el hombre dará todo por salvar su vida. O sea, Satanás conoce muy bien el funcionamiento biológico, tal cual. De que lloren en la casa de mi vecino a que lloren en la mía, mejor que lloren en la otra. ¿Sí? O sea, el ser humano siempre va a priorizarse, por eso es la parte que cae muy fácil en el egocentrismo. La Biblia te dice, cuando el cuerpo muere, desaparecen el amor, el odio, ya no hay emoción, eso está en Eclesiastés. Entonces te está diciendo que todo esto pende justamente de un cuerpo. El cuerpo muere y regresa al polvo del que fue tomado y el espíritu regresa a Dios a quien lo dio. Entonces la condición humana es esa, cuando uno muere ya no hay identidad, o sea, no hay pensamientos, no hay emociones, no hay amor, no hay... Entonces esa parte es clara, está hablando de un aspecto totalmente biológico. Ahora, de que el hombre en su interrogante dice, ay, bueno, y entonces ¿cómo es que a la hora que volvamos a resucitar o algún fenómeno así va a regresar toda la parte mental, ¿no? Y entonces ahí empieza a que somos energía y en la energía tiene memoria y empieza un montón de cuestiones, ¿no? Pero yo creo que eso no nos compete. Eso no nos compete porque creo que Dios no nos creó para ser seres espirituales. No sé si me explico. Si nos hubiera querido hacer seres espirituales, no nos hubiera dado un cuerpo. Por eso dice, del polvo fuiste tomado. O sea, te está marcando la condición. Incluso Eclesiastés dice, no hay diferencia entre el hombre y el animal. Tanto uno como el otro tienen la misma realidad. Entonces, son aspectos que son interesantes no perder de vista. Porque la condición de nosotros no somos seres espirituales en cuerpos humanos. Somos cuerpos humanos en una búsqueda de una experiencia espiritual. Ahora, la Biblia dice, cuida tu cuerpo, porque Dios, tú eres el templo de Dios. En esta parte en la cual que Dios se manifiesta a través de ti, en tus acciones. No tiene ese componente mágico. Y eso es importante, porque eso nos hace perder la lógica, la objetividad, la congruencia. Eso detona, incrementa la parte emocional y bloquea la razón. Y dice Dios que debemos de adorarlo con todas nuestras facultades mentales en raciocinio. No dice, ámame en la emoción, en la pasión, solamente, no, en tus facultades mentales. Por eso tenemos que estarnos aterrizando, no perder ese punto base. Por eso es que luego a los que creen en Dios los tachan de fanáticos, de locos, de personas que no se regulan, que fantasean. ¿Por qué? Porque no tienen bien estructurada esa parte. Eso es lo que podría ahorita comentar. Buenas tardes. Buenos días. Buenas tardes. Bueno, buenos días todavía acá en Colombia. Son las 11:02. Hola, Héctor, buenos días. Buenos días. Quería hacerle una pregunta ahí al doctor Francisco y al doctor César, ¿cierto? De lo que nos están enseñando. En lo que ustedes se han estudiado, se han capacitado y se están capacitando más, voy a contarles una situación que yo viví y ahí ustedes me definen qué fue lo que me pasó a mí, ¿no? En lo que ustedes nos están enseñando, ¿cierto? Porque nos están enseñando en lo que es en la parte de la psicología. En cierta ocasión, yo me iba a lanzar de un puente, ¿sí? Yo estaba en toda la mitad del puente y yo lloraba, estaba de una otra forma
pues pasando un tiempo muy, muy difícil, una situación muy difícil, pues en ese tiempo perdí mi empresa, perdí todo. Y cuando yo estaba ahí para lanzarme a ese puente, bueno, obvio que desafortunadamente siempre pasa así, ¿no? Nadie se acercó a mí, nadie llegó a decirme qué le pasa. Yo en ese entonces tenía 27 años, nadie se acercó a mí. Pero en ese momento yo tuve una visión, y esa visión fue que yo vi mi cuerpo en el asfalto y veía que la gente se acercaba y yo escuchaba esas voces y decían, ¿qué le pasó a ese joven? ¿Será que se estrelló con el separador? ¿Será que lo estrellaron? ¿Qué le pasó? Y en ese momento Dios me habló y me dijo, hay personas que tienen problemas más grandes que los que tú tienes y no han tomado la decisión de quitarse la vida. En ese momento, cuando yo me intenté quitar la vida, a mí se me nubló todo y quedó oscuramente todo y no me vi, o sea, yo tenía mis ojos abiertos, pero había una oscuridad ahí tan tremenda que no me dejaba ver que yo me iba a hacer daño, que me iba a lastimar. Cuando yo escuché la voz de Dios y Él me habló, se me abrieron mis ojos y yo me vi a la realidad de que me iba a quitar la vida. Bueno, así pasó. Después de eso, ya yo, bueno, seguí mi vida, pero de una otra forma era esa desconsolación de que había perdido mi empresa, de una otra forma esa amargura, ese resentimiento porque tomé una mala decisión, porque no consulté de una otra forma con mi familia, hice muchas cosas incorrectas y pues desde luego que no le pedí de una otra forma la dirección a Dios. Pero pasó de que después de eso, a los 6 meses, yo me intenté ahorcar en la casa de nuevo y yo me estaba ahorcando y me estaba ahí ahorcando, y en ese momento algo que solamente sabía mi esposa, el cuñado de mi esposa y mi persona, y desde luego Dios, porque Dios todo lo sabe, y era que nosotros le debíamos 5 millones de pesos a un familiar de ella. Y en ese momento, cuando yo me estaba ahorcando, Dios me habló y me dijo, ¿qué ganas con quitarte la vida? Si igual le van a cobrar a tu esposa. Entonces yo quiero que me digan ahí qué fue lo que pasó en lo que ustedes han estudiado y tienen ahí en su conocimiento desde la psicología. Buenas tardes y Dios los bendiga. Bueno, si quieres una explicación neurobiológica, tú estabas en un cuadro de depresión mayor, lo cual habla de una decaída fuerte a nivel de la serotonina. El precursor de la serotonina es el aminoácido triptófano. El triptófano es precursor no solo de serotonina, sino de melatonina, la que se encarga de la regulación del sueño. Hay receptores a nivel de la serotonina que son excitatorios y hay otros inhibitorios. Dentro de estos receptores excitatorios se ha visto que el 5-HT2A, así se llama ese receptor, se ha afectado. Y justamente este receptor juega un papel relevante en los aspectos de la sensopercepción. Es decir, hay una hipótesis que nos habla acerca justamente de las alucinaciones, en este aspecto de la alteración de la serotonina. Las alucinaciones pueden ser negativas, pueden ser positivas, y no necesariamente tienen esta cuestión de que sean en la fantasía, ¿no? También están las cuestiones de los delirios. Entonces, esta construcción mental proviene justamente por eso de un aspecto sensoperceptivo, que al estar alterado, tú vas a imaginar, vas a crear a partir de lo propio que tú sabes que debes de hacer. O sea, es decir, yo me quiero suicidar, pero no quiero hacerlo tampoco. O sea, es una alternativa que estoy tomando porque me estoy sintiendo agobiado, pero en el fondo, por mis creencias, mis valores, por mi parte consciente, no lo quiero hacer. Entonces eso se llega a trasladar a esto que tú mencionas, que es tal cual un sueño. Cuando en un sueño está uno preocupado por algo, el sueño tiende a reflejar esa preocupación. Esa es la explicación, ¿sí? Sería desde este aspecto neurobiológico. No sé, César, ¿qué quiere agregar desde el aspecto psicológico? Sí, pues en lo que nosotros hemos estudiado, porque hablamos, digamos, del concepto del criterio científico, pues evidentemente hay unas causas que generan tentativas de suicidio o suicidio consumado. Entre esas causas, las principales es estar pasando por una depresión, en este caso una depresión mayor, o fenómenos psicóticos, procesos psicóticos. ¿Y cuáles son los procesos psicóticos?
precisamente los procesos psicóticos tienen que ver también con alucinaciones. En esos momentos, la persona, digamos que debido a traumas evidentes y debido a una depresión, puede generar un fenómeno psicótico. En este caso, se pierde la noción de la realidad. Pues esa es como la explicación, digamos, desde ese punto de vista, ¿no? Que puede combinarse con el doctor. Igualmente, esta es una explicación, digamos, desde el punto de vista científico, desde lo que marcaría la psicología, que pues no invalida, digamos, las creencias y los procesos que se puedan llevar desde el contexto, digamos, de la religión, pero que sí es importante tener en cuenta porque es una explicación que tenemos desde bases científicas. ¿Puedo hablar? Hola Patricia, buenos días, bienvenida, te escuchamos. Muchas gracias. No soy psicóloga ni nada, entré por casualidad al live. Yo quería contarles así algo resumido, poco. Pasa que mi hermana murió de cáncer el 2020. El resultado es que yo no encontraba paz en mi corazón porque ella se había ido y era mi única hermana. Entonces, todos los días era recordarla y estaba siendo difícil aceptar que ella se había ido. Una de esas noches, justamente el día de su cumpleaños, ya son como 4 años que ella ha fallecido, pero el resultado es que el día de su cumpleaños, al amanecer, yo me soñé con ella y tocaron mi puerta. Mi hijito estaba afuera en el patio y claro, ahorita mis hijos son jóvenes, son casados, todo, pero había un niñito en la puerta. Y me grita de ahí, me dice, mamá, la puerta, dijiste que no abramos a nadie. Entonces fui yo a abrir la puerta y era mi hermana. La vi tal como es, con su misma ropa que yo siempre la veía, o sea, la ropa que me quedó en mi cabeza, digamos. Y el resultado es que me dijo, hola bebita, hola China, le digo. Entonces ella me dice, estoy bien. Y desde ese día ya acepté que se murió y me siento ya bien porque sé que está bien. Entonces yo creo en eso, que está en un mejor lugar. Y ahorita si estoy llorando es porque les estoy contando, porque después siempre mi pensamiento es que está feliz, que está en un mejor lugar, en un lugar merecido. Y mi emoción ahorita es por contarles, no porque estoy triste. Nada más. Bueno. Hola Alejandro, muy buenos días. Hola, te escuchamos. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué hay? Bueno, yo quiero como nuevamente intervenir aquí. La idea de este live es un espacio de Tu Historia Me Inspiró, es que queríamos escuchar al doctor César desde su rama de la psicología y al doctor Francisco desde su profesión como neuropsicólogo, y pues empezamos un tema de la fe y desde lo profesional, desde el ámbito que ellos manejan, desde sus conocimientos como profesionales. Y bueno, no estamos en una tónica de debatir o de defender un pensamiento o la ciencia, sino es más bien compartir conocimientos y quienes están presentes decir, como la misma palabra dice que debemos tomar lo bueno y desechar lo malo. Cuando desechamos algo es con lo que no conectamos, entonces inmediatamente el cerebro lo rechaza, pero si hay algo que le sirve y le funciona, lo toma. Entonces la idea aquí es compartir, escuchar, no entrar en polémicas ni a defender posturas, sino es ¿Puedo comentar algo, Adrián? Y la persona que ahorita estaba, la persona que estaba hablando era Patricia. No escucho, es que se me cayó acá el internet, me perdí. Hola. Hola, ¿ahí me escuchan?
Sí, sí te Ok, escuchamos. ok. Y continúo diciendo que la idea no es entrar en polémicas ni a defender posturas, sino más bien a escuchar, a aprender, a interactuar, a conocer personas y todas las personas vienen a la tierra con un propósito, con una designación, con un don, con un talento, con una habilidad y todos tenemos cosas hermosas que rescatar y aprender. Y por eso tocábamos el tema y hacía preguntas ¿Puedo decir algo? sobre aquellos episodios donde marcaban nuestra vida, ¿verdad? Entonces es como tomar, es como aprender, como ampliar conocimientos, afirmarnos más en la fe. Ese es el tema que estamos manejando en este momento. ¿Quién habló? ¿Puedo comentar algo? Sí, claro. ¿Con quién? Yo. Ok, dale. Yo creo que más que todo tenemos que cuidar nuestras emociones y nuestros pensamientos, porque estos cognitivamente mueven la conducta. Por eso Dios en el Antiguo Testamento es muy puntual y condena y aborrece que estemos consultando el tarot, los horóscopos, vayamos con videntes y nos estemos aferrando a ese tipo de cosas. Porque realmente eso es algo que escapa a lo que nos compete como seres humanos. Y esa advertencia es clara en la Biblia. Dice que Dios aborrece. Así es. Entonces, el ser humano, yo entiendo que como ser humano es curioso y le gusta eso, incluso a los cristianos. No hay que cegarnos y mentir. O sea, las cosas siempre como son. Okay. Entonces, la parte muy puntual de la Biblia es cuida tus emociones, cuida tus pensamientos, porque de ahí es donde se van a ejecutar las acciones. Entonces, estos aspectos inexplicables, ¿sí? Yo creo que tienen ese fundamento que ya les comenté, que es tal como opera un sueño. Yo ya tengo la aflicción, ya existe un antecedente de la información que muchas veces no llega a la conciencia, puede ser reprimida. Por ejemplo, tú sabes que tu mamá tiene problemas de presión, de diabetes y no se cuida, ¿sí? En un momento, en tu desesperación, porque tu mamá no se cuida, tú dices, es que si no se cuida se va a morir. Pero tú lo llegas a reprimir y dices, no, ¿cómo voy a estar diciendo que mi mamá se va a morir? Pero eso ya está, y en algún momento puede salir en un sueño en el cual tú te ves con tu madre que está muriendo en tus brazos. Porque existe este antecedente que no llega a la conciencia, es reprimido. Es como cuando tu papá te daba unas palizas mortales y tú en ese momento decías, ojalá y se muera mi padre. Pero como es algo que rompe la psique, lo reprimes y lo anulas, buscas inhibirlo. Entonces ya existe un deseo de algo ante un contexto que de repente aflora en un sueño. Entonces así es como opera la mente, ¿no? Y hay que tomar en cuenta otro aspecto. Dios no opera de esa manera, porque si operara de esa manera bajo intervenciones mágicas, entonces no habría albedrío. Y aquí se trata de que cada uno, a partir de sus decisiones, pueda accionar y mostrar ese amor de Dios al otro individuo. Entonces, a través de nosotros es como se refleja. Entonces, ese yo creo que es un punto que tenemos que tomar muy en cuenta si queremos entrar en un consenso más objetivo y racional de lo que es la fe. Porque si no, vamos a seguir moviéndonos en problemas, ¿no? Porque, claro, hay ataques directos, ataques no solamente hacia las personas que procesan, sino que buscan derrumbar la imagen de Dios. Pero es por nuestra propia culpa, no por la de Dios. Eso sería. Ok, doctor Francisco, me gusta lo que dice. Creo que es como un resumen de todo lo que se ha hablado. Realmente es como la razón de todo, ¿no? Cuidar las emociones y los pensamientos, porque son la base de nuestro diario vivir. Son, dependiendo de cómo estén esas emociones y esos pensamientos, va a ser nuestras acciones, nuestra toma de decisiones, nuestro diario caminar, nuestros comportamientos dentro de la sociedad, dentro de la familia y desde nuestros roles como profesionales, como padres o cabezas de familia y como hijos, bueno, desde todos los roles. Entonces realmente es cuidar esas emociones, cuidar esos pensamientos. Y bueno, dime. Rápido, Adrián, antes que se me vaya. Okay, hay una parte de la Biblia en donde hay un diálogo y dicen,
¿por qué no mandas, por qué no vuelves a mandar a un profeta para que advierta a mis hermanos que no continúen de ese proceder? ¿Y qué dice ahí? Si mandé a mi hijo y no le hicieron caso y he mandado a profetas, ¿por qué piensas que que va a haber un cambio, no? Entonces, esa parte es interesante porque te está diciendo de que Dios no busca, no está interfiriendo a través del deseo del hombre, por ejemplo, ¿no? De algo mágico que me ayude a entender, algo mágico que me ayude a reflexionar. Ya las cosas están establecidas. Ya mandó a su hijo, le trajo un conocimiento, aplícalo. Entonces hay que quitarnos mucho de este pensamiento mágico, porque también viene la pregunta, ¿cómo sabes que viene de Dios? ¿Qué tal si ves todo esto es una influencia del diablo para simplemente jalarte y engañarte? Porque se viste de ángel de luz. Entonces yo creo que hasta la objetividad y la congruencia y la lógica es una protección, porque nosotros no sabemos esos dones, esos sueños premonitorios, si lo queremos ver a fuerzas de algo inexplicable, algo milagroso, ¿por qué queremos pensar de que es de Dios? Satanás se viste de ángel de luz. Entonces, ahí viene. Me estoy yendo al aspecto imaginario, ¿no? Para que tratemos de aterrizar esa parte. Pero bueno. Sí, perdón ahí, doctor, disculpe la pregunta. Disculpe, voy a decir algo. Claro que sí, o sea, lo que usted está diciendo está bien, claro, y es respetable porque eso se trata, de aprender. Hay algo importante aquí, y es que en lo que ustedes, por ejemplo, han estudiado y están estudiando y se siguen preparando y se siguen capacitando, es que ustedes solo pueden afectar la mente y afectar el corazón, pero el espíritu no lo pueden afectar. ¿Por qué? Porque el espíritu es de Dios, y usted acabó de decir algo importante, y es esto, y es que si uno no se relaciona, ¿sí?, con Dios, pues nunca lo va a conocer. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Usted dijo algo importante, es que cuando uno muere, al polvo vuelve, porque eso lo dice la palabra. Pero el Señor, cuando creó al hombre, Él le dio espíritu, y por lo cual le dio vida. Entonces quiere decir que nosotros, por ejemplo, que seguimos la fe, que Él nos ha tocado, nos ha cambiado, hay algo importante, y es esto. Por ejemplo, como decir, una persona que toma licor y va a Alcohólicos Anónimos, ¿cierto? Y hemos visto testimonios que deja de tomar, claro, y gracias a Dios por ello. Pero igual dejó de tomar, pero sigue fumando, sigue adulterando, sigue fornicando, sigue haciendo cosas que no tiene que de una otra forma, que no puede cambiar. Que hay ahí en su corazón, son emociones lo que usted acabó de decir. Por eso dice la palabra del Señor, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que probó el corazón del hombre, para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Quiero decirle algo importante, doctor, y es esto, que cuando el hombre tiene heridas en su corazón, tiene vacíos, pues sencillamente los busca llenarlos de diferentes formas. Pero hay algo importante, que cuando las personas voluntariamente reciben al Señor en su corazón, porque dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Yo quiero decirle que yo era un hombre muy violento, era un hombre muy agresivo. ¿Por qué? Porque yo vi cómo mi papá arrastraba a mi mamá por el piso, cómo nos golpeaba, una vida muy tremenda. Pero hay algo importante, es que antes de que a mí me presentaran a Jesús de Nazaret, me dijeran que lo recibiera en mi corazón, que lo aceptara como mi Señor y mi Salvador, pasó algo tremendo, y es esto, de que yo era un hombre muy grosero, un hombre tan grosero que de las 10 palabras que salían de mi boca, solo eran 2 buenas. Buenas tardes y hasta luego, porque me enseñaron a despedirme. Pero sabe, de resto eran groserías y resabios. Y cuando el Señor vino a mi corazón y llenó cada vacío que había en mi corazón y sanó cada día, yo nunca más volví a decir groserías. Mi vida empezó a cambiar. Yo volteaba la boca para hablar y el Señor Él empezó a orar en mi vida. Y muchas cosas que yo pudiera contarle, pero sé que con el respeto que ustedes se merecen y todos los que estamos aquí, nosotros no vamos a poder cambiar, digámoslo así, sus vidas, como ustedes tampoco nos van a tratar, digamos, de cambiar por medio de la psicología, que no hay una espiritualidad y que no hay una muerte eterna, porque es real y es verdad. Pero lo más importante es que cada uno, y cuando a mí lo que me pasó, cuando le conté que me iba a ahorcar, ¿sabe qué dice la palabra del Señor? Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cierra la puerta, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, porque Él te ve y te escucha, solo que nos falta hablarle, nos falta relacionarnos con Él. Entonces, gracias por todo lo que hoy nos están explicando, pero también le digo algo, todo es espiritual. Por eso es que César dijo algo importante,
César dijo, es que ustedes son fanáticos. No, no es que seamos fanáticos, es que cuando nosotros leemos la palabra, ella nos instruye, nos guía a que lo que estamos haciendo está mal y tenemos que enderezar nuestro camino. Pero no es por obras, como dice la palabra del Señor. Dice que por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es don de vosotros, es don de Dios. No tenemos que hacer nada para recibir la salvación, porque no podemos hacer nada. Lo único es aceptarlo en nuestro corazón y permitir que Él dirija nuestros pasos y nuestras vidas. ¿Por qué? Porque todo es espiritual. Y por eso se está cumpliendo hoy la palabra. ¿Y qué es lo que se está cumpliendo? La ciencia aumentará y el amor de muchos se enfriará. Por eso debemos de, con nuestras propias palabras, hablarle y buscarle, porque Él quiere transformar y cambiar nuestras vidas. Dios los bendiga. Amén, Héctor, muchas gracias por sus palabras. Siga, César. Yo quería decir algo. Fíjate que estás diciendo algo muy, muy importante, Héctor, y es, digamos, todo el marco espiritual de, digamos, de la parte de la creencia que es tan importante y todo el planteamiento, digamos, bíblico al respecto. Me parece que es fundamental precisamente cómo nos conectamos entre lo que es lo psíquico y el tema y el contexto espiritual, porque en todos estos espacios, por ejemplo, de reflexión, en donde, por ejemplo, escuchaba también, creo que era, no sé si era Patricia, ahorita hablaste, ¿cierto? Sí, Patricia habló ahorita contándonos lo del fallecimiento de su hermana. Ah, ok. Sí, en todos estos contextos, fíjate que, por ejemplo, en procesos de duelo o estos temas, siempre aparecen ciertos rituales, ¿cierto? Por ejemplo, los rituales de rendirle un homenaje a esa persona que ya no está, a esa persona que no está con nuestras buenas acciones, con el homenaje, digamos, en su fecha de cumpleaños, o en los momentos más trascendentes en cuanto a los valores que nos dejaba. Si la persona le gustaba ser espiritual, uno por lo menos escribir una carta dentro de ese marco, de pronto haciendo un homenaje a esa persona que ya no está. ¿A qué voy con esto? De que esas acciones son procesos, digamos, rituales que regulan nuestras emociones, nuestra capacidad de sentir, de sentirnos bien, de todo lo que ya hemos hablado a nivel, digamos, desde el marco de lo científico, y de alguna y digamos de la misma manera nos estamos acercando a eso que también se interpreta como lo espiritual, ¿no? Que es cómo nos acercamos a ese bienestar y a esa forma en la cual podemos, digamos, ejecutar acciones que nos beneficien a nosotros y que de alguna manera nos acerquemos también a ese marco espiritual, a ese contexto, digamos, de nuestra creencia y de nuestra firme convicción de que estamos haciendo lo que Dios nos manda, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde la ciencia y la espiritualidad siempre pueden ir de la mano, ¿sí? En esos contextos, digamos, en donde pasemos a la acción, como decía el doctor Francisco, donde podamos ejecutar acciones concretas. Y esas acciones concretas las trabajamos también mucho desde el plano científico y desde lo que aportamos en la psicología y en otras disciplinas, ¿no? Yo pienso que nosotros, más que profesionales, que tener un rol, y en el caso de ustedes también, y todas las personas que tratemos de hacer de dar lo mejor a la humanidad, es poder crecer precisamente. Yo siempre digo esa palabra, crecer como seres humanos. Y cuando crecemos como seres humanos, nos estamos acercando a ese contexto espiritual. Entonces, lo primero es crecer como seres humanos y después tener un rol, el que sea. Y pues yo creo que eso es lo más importante. Yo para completar un poquito lo de César, es, a ver, una cosa es la salvación, que es otorgada por gracia, porque no es que yo me merezca ser salvo. Pero la fe sin obras está muerta, y lo dice claramente Santiago. Sí, si tú ves a tu hermano que tiene necesidad de comer y tú le dices, anda, ve, órale a Dios, mañana vas a estar bien, y tú no le das lo necesario para comer, hay una mentira ahí. Entonces, esos son los aspectos muy finos que alteran mucho la forma en cómo nos conducimos en la vida. Porque no es que todo es... No, hay que accionar en la fe.
Ya al final de toda la Biblia, en Apocalipsis dice, vengo pronto, yo soy la estrella de la mañana y a cada quien pagaré según su obra. Entonces todo vuelve a aterrizar nuevamente en la acción. ¿Qué hago yo? Todavía nosotros no se acaba nuestra historia, todavía nos quedan 40, 30 años de vida. Ahorita estás de pie, no sabes si mañana te vas a derribar. Ahora, así como hay estas bonitas historias de la fe, también están las historias de cuántos hermanos cristianos se han quitado la vida dentro de este conocimiento de Dios. ¿Cuántas personas, aún teniendo ese acercamiento con Dios, han tenido que padecer? O sea, es que hay las dos caras de la moneda y las dos caras hay que verlas. Entonces, ¿qué vamos a decir? Es que a mí Dios sí me ama. Al otro que se quitó la vida, no, pues a ese Dios no lo amaba. También era cristiano, pero Dios no le echó la mano. Ahí ya cambia la cosa. Pero esa mirada no lo queremos ver. ¿Saben por qué? Porque existe algo que se llama, a nivel del funcionamiento cerebral, sesgo de confirmación. Y es biológico. Y el sesgo de confirmación es que va a distorsionar la realidad para que tú valides lo que quieres creer. Si yo quiero creer y me quiero ver como un ser espiritual, una persona buena, eso va a ser tu cerebro. Va a distorsionar todo y lo va a ajustar para que tú te veas así. Por eso Santiago dice, no se engañen al mirarse en el espejo. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta. Aquí yo no estoy para atacar a mis hermanos, pero sí estoy para que miren la otra cara de la moneda. Porque si solamente nos quedamos con una mirada, entonces estamos en un autoengaño, en una evasión de la realidad. Entonces, así como hay historias bonitas, están también las historias complejas. Y ahí no vamos a poder encuadrar a Dios. Las encuadramos en las bonitas y en las complejas, entonces tiene que haber ahí una problemática. Entonces, por eso la relevancia. ¿Pablo qué dice? ¿Pablo dice que somos buenos? Pablo no dice eso. Pablo dice, en mi corazón se inclina siempre a lo malo y me lleva cautivo al pecado. Me arrastra, pero sí encuentro una ley que se contrapone gracias a Cristo Jesús. Pero Pablo no dice, es una lucha de una sola vez, es una lucha que va a durar toda tu vida. Entonces, ese es el punto. Entonces, no nos confiemos. Ahorita porque estamos bien y nos sentimos que todo está favorable, eso no quiere decir que en 10, 15 años vayamos a estar igual. Y así como existe Dios, existe el diablo. Y el diablo va a decir, ay chiquitín, ¿crees que ya la tienes ganada? Pues espérate, porque esto todavía no se acaba. Entonces, eso es tomar conciencia. Por eso dicen, no te duermas, mantente en continua oración. Porque el diablo es un león rugiente que está al acecho. Entonces ahorita yo puedo decir, ay, Francisco está protegido y se la está llevando, ok, está bien, pero todavía, nene, te faltan muchos años. En cualquier momento las cosas así se vuelven contrarias. Por eso la Biblia dice, el que cree que está de pie, cuídese de no caer. El justo puede caer 7 veces y se levantará las 7 veces, pero está diciendo que vas a caer. Aquí la cuestión es, ¿estoy preparado para eso? Entonces, son muchas cosas, ¿no? Muchas variables, pero hay que tomarlas en cuenta. Eso me hace tomar conciencia. Eso, nada más. Francisco, me gusta todo lo que dijo. Hay una porción bíblica que dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y en este espacio de tu historia me inspiró. Lo que se busca es escuchar. Yo por eso no intervengo, por eso no pongo mis puntos de vista, porque bueno, yo tengo mi espacio donde yo enseño, doy mis enseñanzas desde la luz de la palabra, pero este espacio precisamente es para todos, es para escuchar, para aprender, para tomar y aportar a mi vida lo que me sirve. Pero dijiste algo y realmente ahorita decía César, es que Francisco dijo que lo llevábamos al fanatismo, que éramos unos fanáticos. Bueno, yo quiero hacer aquí una breve aclaración. César en ningún momento dijo que éramos unos fanáticos, sino él hablaba de no llevar la espiritualidad al fanatismo, pero no estaba como tal señalando a nadie. Entonces, bueno, a veces como que no sabemos escuchar.
Por eso este espacio lo abrí precisamente para escuchar. Uno de los objetivos de este espacio es escuchar porque yo pienso que si Dios nos creó con 2 oídos es para escuchar el doble y una boca para hablar la mitad, porque creo que escuchar nos hace sabios, nos hace prudentes, y la Biblia nos recomienda ser sabios y prudentes, y la sabiduría se adquiere por el oír y la prudencia por el hablar, la mitad es lo que se escucha al doble. Y hablaste del sesgo de la confirmación que distorsiona y valida lo que se quiere creer, y es verdad, es una gran verdad. Y bueno, yo veo que tú entiendes mucho la palabra, así que una vez más me confirmo en mi teoría. Adriana González tiene una teoría con respecto a la parte profesional clínica, la científica, la psicológica, la neuropsicológica, es que se estudian los comportamientos humanos, y por más que la Biblia, yo lo he enseñado, la palabra de Dios en nuestro manual de instrucción, donde nos regimos por el consejo de Dios, por su sabiduría, por su inmensidad, pero allí realmente no vamos a encontrar tecnicismo ni vamos a encontrar este tipo de conocimientos, pero sí encontramos que Dios capacita, que Dios provee la inteligencia y la sabiduría, y hay hombres que Dios les ha permitido aprender y capacitarse, y desde ahí, desde su profesión, poder hacer grandes aportes a la sociedad. Y la sociedad somos nosotros también, los creyentes, los cristianos, los que creemos en un cielo, los que creemos en una eternidad, los que creemos en un tiempo de juicio. Ahí entramos nosotros. No es pecado, es malo poder buscar ayuda de un neuropsicólogo, ni de un psicólogo, ni de un psiquiatra. Yo quiero contarles una historia. Tuve un tiempo relacionándome con una mujer muy bella, y esa mujer fue diagnosticada clínicamente como esquizofrénica. No le puedo expresar con las palabras que ella nos lo enseña, pero cuando ella le diagnosticaron este trastorno fue de una manera muy fuerte, y ella perdió por completo su voluntad, su conciencia, no pertenecía acá. Así que ella empezó un trabajo que duró muchos años, y empezó a hacer ese trabajo con neurólogos, con psicólogos, con psiquiatras y con la palabra de Dios. Así que ella reunió estas tres herramientas y las aplicó a su vida y sanó. Ella sanó muchos traumas desde la infancia hasta su vida adulta, hasta ese momento que fue diagnosticada. Y esta mujer comenzó a capacitarse ¿desde dónde? Desde el conocimiento propio, desde su propia experiencia, de saber que se sentía estar encausada en un diagnóstico de esquizofrenia, y poder llegar a estas personas que están padeciendo la esquizofrenia, y poder llegar a grupos, a individuos que no entendían estos comportamientos y que en cierta manera le alejaban y le hacían a un lado, porque su fe, porque su comunidad no se los permitía, porque había un rompimiento de relación con Dios. Pero ella les llegó allí y comenzó a ganar y comenzó a ayudar, sobre todo la juventud, porque la juventud está siendo muy atacada en sus emociones, en sus pensamientos, y por eso tenemos hoy en día índices y tasas porcentuales altísimas de suicidio, ¿sí? Tenemos altas tasas de feminicidio, de desgracia, y eso lo tocaba Francisco y me gusta como lo toca. Entonces no podemos quedarnos con no podemos validar lo que nos conviene, ¿sí? Vivimos en un plano terrenal donde hay una realidad, y como dijo él le dice, el diablo, Dios es real. Claro, si hablamos de Dios, existe su enemigo, el adversario, que siempre busca cómo destruir nuestras vidas y destruir todo lo bueno que queremos construir todos los días, porque todos los días estamos construyendo nuestra vida y estamos haciendo parte a un grupo en el cual nosotros queremos impactar. ¿Desde dónde? Desde lo profesional o desde lo espiritual, pero vamos en un bien común, todos juntos, unánimes, en ayudar, en hacer que la sociedad crezca, que el pensamiento se restaure, que se pueda superar todos esos traumas de la infancia. Siempre se busca esto, entonces por eso yo elegí este espacio para escuchar, para aprender.